Bien, buenos días. Tenemos a un paciente de nombre con iniciales MLF, es un paciente de 61 años, masculino, mestizo, es de ocupación independiente, soltero, con grado de instrucción de secundaria, religión católica, nacido y procedente y con lugar de vivienda en San Juan de Miraflores. Él indica o niega viajes recientes del último año. Su forma de ingreso es por emergencia, una anamnesis confiable y directa. Y sus signos y síntomas principales han sido dolor abdominal alto, eh, vómitos y náuseas. El paciente va a acudir a emergencias con un tiempo de enfermedad, como decía, de 4 días. Se va a caracterizar por un dolor abdominal alto difuso a predominio del abdomen superior asociado a náuseas. 2 días antes de su ingreso indica que incrementa la intensidad del dolor y se le va a asociar con vómitos con contenido alimenticio. En la emergencia se va a realizar interconsulta con cirugía, las cuales van a solicitar descartar la coledolitiasis. Se asocia a exámenes donde se van a evidenciar factores de patrón colestásico, un perfil hepático control, hemogramas con leucocitosis, por lo que se va a iniciar una cobertura antibiótica con ceftriaxona y se realiza estudio de imágenes sin contraste, y también se va a solicitar interconsulta con gasoenterología, ¿no? Las cuales van a reportar una coledocolitiasis. En sus funciones biológicas, él va a indicar un apetito disminuido, sed, orina, deposiciones, sueño conservadas, no manifiesta variaciones en el peso y está anímico conservado y asociado al dolor. Como antecedentes, comencemos por los personales. En general, él no indica residentes anteriores. En ocupación es comerciante, tipo de vivienda noble, cuenta con servicios básicos, no detalla el número de habitaciones ni residentes. Su vestimenta está acorde a la estación, indica una alimentación balanceada pero variada, niega crianza de animales, y situación económica media-baja. En fisiológicos no refieren ningún tipo de información prenatal durante el parto o su desarrollo psicomotriz. En patológicos, en enfermedades de la infancia no refiere. En la adultez nos comenta que tuvo un tuberculosis con un tratamiento completo, no lleva ningún tipo de medicación actual y hospitalizaciones previas han sido por operaciones. Una de ellas ha sido colostomía, que es una resección del tránsito intestinal a los 6 meses, y niega transfusiones de sangre, niega donaciones de órganos y no tiene una radiografía de tórax anterior. En sus vacunas desconoce qué vacunas tiene de la infancia, afirma no tener influencia en el neumococo, pero confirma cubrir con el cuadro del COVID. En hábitos nocivos, él niega tabaco, alcohol y drogas. Y en antecedentes familiares, no refiere antecedente del padre, la madre fallecida por un infarto miocardio. De sus 3 hijos, todos son sanos y no refiere enfermedades ni de esposa, ni hermanos, ni familiares terceros. Hasta aquí podemos ver que en el contexto de edad y contexto social, el paciente de 61 años es independiente, un nivel económico medio bajo, lo cual va a condicionar factores de riesgo para su salud porque está limitado a controles médicos. Según el examen o el tiempo cronológico de la enfermedad, la progresión es rápida. El dolor abdominal alto, náuseas, vómitos, que pocos días se va a orientar pues tal vez una triada que la asociada con el dolor y los vómitos puede constituir una patología hepatobiliar o pancreática. Como antecedentes personales, creo y se podría considerar que la cirugía abdominal previa puede ser relevante porque puede influir en su pronóstico y la planificación de la terapéutica. Pueden haber adherencias o mayor riesgo quirúrgico. Y en antecedentes familiares no hay algo que nos pueda indicar mayor riesgo, o tal vez la madre que tuvo un infarto y señalaría un riesgo cardiovascular familiar, ¿no? En conclusión, solo basamos en la anamnesis, se identifica un paciente con un cuadro de síndrome nervioso abdominal alto, evolución progresiva, y hay que descartar hasta este momento, que ya vamos a ir viendo durante la historia, etiología biliar obstructiva, ¿no? Por los litos que se puedan presentar. En lo que es el examen físico, vamos a ver que el hallazgo más relevante va a ser la ictericia moderada severa, lo cual va a ser visible primero en las células escleróticas y luego en la piel y mucosas. Esto nos va a indicar que los niveles de bilirrubina van a estar elevados, van a ser mayores a 2 miligramos por decilitro. Esto también nos podría orientar lo que es un síndrome ictérico, probablemente de origen colistásico, ¿no? Donde las causas más frecuentes podrían incluir lo que es la coledocolitiasis, así como una neoplasia o tal vez algún cáncer de cabeza de páncreas, estenosis biliares, pancreatitis, ya sea crónica o aguda, y en otros contextos se podría presentar otras manifestaciones, ¿no? Como coluria, acoria y cetorea. También casos de prurito con lesiones de rascado. En este caso, comenzando con lo que es el examen físico por sistemas, en este caso el claro foco abdominal hace que la mayoría de sistemas estén bien, prácticamente todos. Únicamente a nivel abdominal, comenzando por la inspección, el abdomen era simétrico, no había masa ni abovedamientos, ni estaba distendido. A lo que es la auscultación, en este caso los ruidos hidrarios estaban normales, no había ningún tipo de indicación que indicara algún tipo de hilio o de gastroenteritis. A nivel de la palpación, en este caso a la palpación profunda había un leve dolor en el epigastrio, lo cual sería compatible con alguna patología que se encuentra ahí, como puede ser una úlcera péptica, una pancreatitis aguda, algún tipo de neoplasia maligna del gástrica, o incluso a veces esofágica, también pueden dar dolor en ese nivel. En este caso la percusión, el timpanismo abdominal estaba conservado, no descartamos la posibilidad de una citis. Entonces, de ahí a nivel neurológico tampoco había ningún tipo de alteración que nos indicara en este paciente que se pudiera estar entrando en algún estado de hipoperfusión, pues no algún tipo de estado de shock, estaba también conservado. En este caso, a nivel sindrómico del paciente, tenemos el diagnóstico de síndrome doloroso abdominal y de síndrome ictérico. A nivel anatomopatológico, encontramos que el paciente tenía coledocolitiasis, también se encontraba lipomatosis pancreática, esteatosis hepática, y dentro del diagnóstico de los diagnósticos hepatogénicos, podemos encontrar que el paciente tenía coledocolitiasis, pancreatitis aguda leve, BISAP 1, que el BISAP es una escala que evalúa la gravedad de la pancreatitis aguda. Ahí se considera algo mayor a 25, a la alteración de la conciencia, a la presencia de SIRS, a la edad mayor a 60, que en este caso era el único punto que cumplió el paciente, al derrame pleural, pues no.
Y por último, el paciente tenía diagnóstico de síndrome ictérico por la coleocolitiasis, pues, ¿no? En este caso, a mí me pareció, en un paciente que tiene ictericia y dolor abdominal, podríamos pensar en una coleocolitiasis, en una colangitis, en una pancreatitis aguda, en una hepatitis vírica, por ejemplo, en un acceso hepático. En este caso, de todos estos, varios se descartan por la ausencia de fiebre, quedando el único posible la coleocolitiasis. A veces también puede haber algunos síndromes raros que cursan con ictericia y dolor abdominal sin fiebre, como el síndrome de Mirici, que es cuando hay un cálculo en la vesícula que se impacta sobre ya sea los conductos hepáticos comunes o lo que viene siendo el colédoco, de manera que también produce ictericia y dolor abdominal sin fiebre. Y a veces, de manera muy rara, puede haber en la colelitiasis y en la colecistitis aguda también un poco de colestasis, pero eso es raro también. Generalmente cursan sin ictericia. En este caso, me pareció interesante lo que mencionaban de la estetosis hepática. Por esto mismo le preguntamos al paciente si tomaba mucho alcohol o si tenía diabetes, porque estos son pues causas, pues, ¿no? Pero en este caso esto no se dio, no lo mencionó, pero sí le preguntamos si tenía problemas con las grasas. Y efectivamente nos mencionó que el paciente sí refería a ver que le habían dicho, ¿no? Que los médicos tenían este problema. Así que esta estetosis podría estar relacionada a la dislipidemia. Y en este caso me pareció mal que en lo que era la historia que nosotros encontramos no le habían pedido ningún perfil lipídico. Y esto sería importante porque precisamente un perfil lipídico muy alterado, como por ejemplo una hipertrigliceridemia mayor a 1000, podría causar también una pancreatitis aguda, pues, ¿no? Así que por eso se tendría que haber pedido para estar seguros de que eso no sea la causa, pues, ¿no? En este caso, pues lo más probable es que sea la coleocolitiasis el origen, pues, ¿no? Pero siempre sería bueno poder tenerlo en cuenta, pues, ¿no? Y bueno, esa sería mi parte. Bueno, ahora por último ya en cuanto al plan de trabajo y al terapéutico, pues en la historia clínica se observa que como síndrome principal habían sospechado del síndrome ictérico obstructivo, por lo que pues dentro de su plan de trabajo para llegar al diagnóstico han pedido pruebas de función hepática, lipasa sérica, milasa sérica para observar los niveles si se encontraban alterados y bueno, se sugirieron hacer un CEBRE, pero lo que le hicieron al paciente fue una colangiopancreatomografía con resonancia magnética y pues estaban coordinando todavía una cita con el centro de endoscopía. Dentro de lo que encontraron en la colangiopancreatografía con resonancia magnética fue que había una dilatación del colédoco distal con una obstrucción de un cálculo de 9.96 milímetros, lo que pues ya con ello podíamos decir que se trataba de una coledocolitiasis. Pero bien, como menciona mi compañero, se pudo haber pedido otros exámenes que podrían haber llegado a un mejor diagnóstico y poder emplear mejor si habrían complicaciones con el paciente. Asimismo, dentro del manejo pues, de una coledocolitiasis, lo que se sugiere primero es estratificar el riesgo en el que el paciente se encuentra. Y existe un algoritmo es el algoritmo ADGE del 2010 que permite clasificar a estos pacientes, donde pues, se clasifican con predictores muy fuertes, predictores moderados y predictores de bajo riesgo. En este caso, el manejo varía según la categoría de cada paciente, donde el de bajo riesgo va a pasar directamente a lo que sería una colecistectomía y los de riesgo intermedio requieren estudios adicionales como una colangioresonancia, que pues en este caso el paciente sí se le realizó, o una ultrasonografía endoscópica. Y pues si son positivos se hace un CEPRE más una colecistectomía, mientras que los de alto riesgo deben de ir directamente a un CEPRE con una esfinterectomía y posterior a una colecistectomía. Y de esta manera pues se evitan procedimientos invasivos innecesarios y se asegura que el tratamiento sea oportuno en quienes tienen una alta probabilidad de cálculos en la viabilidad. Y en este caso en particular se han pedido pruebas que pues sí han ayudado al diagnóstico y directamente han decidido hacer una colangiopancreatografía con resonancia magnética, que sería el manejo correcto en esta prueba. Sin embargo, no se le ha realizado algún procedimiento, en la historia clínica no se menciona algún procedimiento aparte de ello, solo se le han brindado antibióticos intravenosos al paciente, no se observa qué tipo de antibióticos, no se especifica, y asimismo queda en duda si el paciente está progresando bien o si la obstrucción que tiene no es de mayor riesgo. Y esto es importante saberlo, ya que el paciente se encontraría, pues ya estaba 7 días allí al momento que nosotros fuimos a ver la historia, y al paciente ya se encontraba una semana, y pues no se vio que se le haya manejado con esta estratificación del algoritmo ASGE al paciente, y con todo lo que hemos encontrado podríamos mencionar que el paciente se encontraba con alto riesgo, ya que presentaba pues esa bilirrubina total. Dentro de sus análisis se encontraba mayor a los 4 milímetros por decilitro, y también había una dilatación del colédoco mayor a lo que son los 6 milímetros que normalmente se podría encontrar. Y entonces pues queda reflexionar ello y entender que es muy importante poder estratificar al paciente y llegar a realizar un buen manejo y evitar pues las complicaciones que podría ocasionar en este caso la coledocolitiasis. Bueno, eso sería todo.